Hay historias que simplemente definen el rumbo de la humanidad, y la de Roma es sin duda una de ellas. Es la crónica de cómo un mundo que estaba hundido en el caos en la guerra civil pudo transformarse por completo, cómo dio a luz a un orden que duraría siglos y que cambiaría Occidente para siempre. Hoy vamos a desentrañar juntos esa increíble metamorfosis. Y todo arranca con una pregunta fundamental. Cuando una república se desangra por sus propios conflictos, cuando la palabra libertad se empieza a parecer demasiado a anarquía, ¿qué hace falta para construir algo nuevo, algo que de verdad perdure? Esa es la pregunta que Roma sí o sí tuvo que responder. Porque, antes del imperio, lo que había era caos. Hay que imaginarse un siglo entero de guerras civiles, una tras otra, generales contra generales, facciones contra facciones. La República Romana, esa misma institución que había conquistado el Mediterráneo, se estaba devorando a sí misma desde adentro. La estabilidad era un recuerdo lejano. Y en medio de todo este remolino de violencia, surge una figura, una destinada a cambiarlo todo. Un joven que era heredero de Julio César y cuyo genio político resultó ser mucho más poderoso que cualquier ejército. Octavio. Él fue el hombre que finalmente silenció las armas. Entonces, ¿cómo lo hizo? La solución de Octavio no fue, para nada, un simple «volvamos a como estábamos antes». No intentó ponerle un parche a la vieja y rota república. Al contrario, con una astucia política increíble, diseñó un sistema completamente nuevo. Una estructura de poder que por fuera parecía familiar, pero que en el fondo era una monarquía encubierta. Y aquí hay una fecha que hay que marcar en el calendario: 27 a.C. Ese es el momento oficial en que nace este nuevo orden. Octavio, a quien ahora todos conocerían como Augusto, establece el principado. Y con él da inicio a una era totalmente nueva para Roma. ¿Y cómo lo logró? Ojo, que no fue por la fuerza bruta, sino a través de un pacto político brillante. Por un lado, Octavio recibía poderes casi absolutos, convirtiéndose en un monarca en todo menos en el nombre. Pero a cambio, le devolvió al Senado su dignidad, el control de las finanzas y un montón de poderes judiciales. El Senado, sintiéndose respetado de nuevo, le aprobaba todo. Fue una jugada maestra. Entonces, el punto clave es este. El Principado mantenía todas las apariencias de la República. Ahí seguían el Senado, los cónsules, pero en la práctica, el poder real, el de verdad, estaba en manos de un solo hombre. El príncipe, que significa primer ciudadano, era en realidad el amo de Roma. Se cambió todo el sistema sin una revolución sangrienta, sino con un acuerdo. Y este nuevo sistema tuvo un resultado espectacular y duradero: la legendaria Pax Romana. Después de un siglo de matanzas, Octavio le dio a Roma el regalo más grande de todos: la paz. Pero esa paz no cayó del cielo. ¿Cómo se construyó? Primero, puso fin de una vez por todas a las guerras internas y aseguró las fronteras, haciendo que los reyes vecinos le rindieran cuentas a Roma. Luego, se aseguró la lealtad del ejército y del pueblo con recompensas y beneficios. Y, un pilar clave de su economía, fortaleció el sistema de esclavos que movía la producción. Cada paso estaba diseñado para crear estabilidad. Y esto es lo que hace que su logro sea tan monumental. No fue una tregua de unos pocos años. La paz romana duró aproximadamente 2 siglos, 200 años. 200 años de una tranquilidad y una prosperidad que no se habían visto nunca en el mundo antiguo. Pero claro, el nuevo imperio no se construyó solo con política y ejércitos, se construyó con cemento, con caminos y sobre todo con ideas. Fue una transformación total, tanto física como cultural, para poder unificar un territorio que era inmenso. Y esta transformación era visible, se podía tocar en cada rincón del imperio. Las ciudades, y en especial la propia Roma, se llenaron de construcciones monumentales. Palacios, puentes que desafiaban la geografía, acueductos increíbles, teatros, anfiteatros para el pueblo, arcos del triunfo para celebrar victorias. Roma estaba literalmente construyendo su poder en piedra, a la vista de todos. Y junto a la construcción física vino la construcción cultural. A este proceso lo llamamos romanización. La idea era que no bastaba con conquistar, había que integrar. Se trataba de exportar el modo de vida romano, su idioma, sus leyes, su cultura, a cada rincón del imperio. Y para lograrlo, usaron herramientas súper concretas. Primero, construyeron una red de caminos increíble que conectaba todo el imperio, facilitando el comercio y el movimiento de tropas. Segundo, crearon una administración central muy eficiente.
Tercero, otorgaron la ciudadanía, un privilegio muy codiciado, a los hombres libres de las provincias. Y cuarto, asentaron a veteranos y trabajadores en territorios nuevos, creando focos de cultura romana por todas partes. Pero la transformación más profunda fue la del espíritu. Había una idea central que se impulsaba desde el poder. Para que Roma fuera grande en el futuro tenía que volver a sus valores tradicionales, a la piedad, al deber, a la disciplina. Y para esta misión se reclutó a los mejores. Poetas e historiadores como Virgilio, Horacio y Tito Livio se convirtieron, por así decirlo, en los arquitectos del alma del nuevo imperio. A través de sus obras, como la Eneida, glorificaron el pasado de Roma y definieron los ideales que todo buen romano debía seguir, conectando el presente de Augusto con un destino casi divino. Y así llegamos al último y quizá más poderoso pilar de este nuevo orden, algo que unió la política, la religión y la identidad de una forma nunca antes vista, el culto al propio emperador. El culto imperial fue básicamente la idea de que el Estado romano era divino, y esa divinidad se manifestaba en su líder, el emperador. Ser leal al emperador ya no era solo un deber cívico, era un acto religioso. Esta fue la argamasa final que unió al imperio, convirtiendo al emperador en el centro no solo del poder político, sino también del universo espiritual de millones. Y así, Roma se levantó de sus cenizas. Octavio Augusto, el príncipe, le dio orden, le dio paz y una grandeza que resonaría por milenios. Pero todo esto nos deja con una pregunta final, una que ha perseguido a la civilización desde entonces. ¿Vale la pena sacrificar la libertad de una república por la promesa de paz y prosperidad bajo un solo líder? La respuesta de Roma fue un sí rotundo. ¿Y su legado? Bueno, su legado nos obliga a seguir reflexionando sobre ello.